Hola, ¿qué tal? Les saluda Andrea Salazar. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Conversamos. Y muy probablemente usted ha estado navegando por las redes sociales y pues ha visto algunos videos o anuncios de asesores de inversiones que tienen ofertas muy atractivas y hasta, ¿por qué no hemos pensado en iniciar este año buscando un poquito más de dinero? Así que pues le cuento que hay que estar muy precavidos porque esto podría tener situaciones bastante riesgosas, y para hablar de este tema estamos con Ernesto Solano, quien es el abogado de la Oficina del Consumidor Financiero, y pues viene a darnos todas esas advertencias porque tenemos que tener mucho cuidado y cuidar ese dinero. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Muchísimo gusto, a la orden como siempre, y bueno, la idea es poder compartir estos consejos para que las personas no caigan en esas solicitudes o bien promociones que tal vez no son tan apegadas a la realidad. En esta empecemos hablando porque muchas veces esos videos, esos anuncios que vemos en las redes sociales se ven demasiado buenas y pues más de una persona dice, no, pero esto es una maravilla y puede ser lo que me resuelva en este momento mi situación financiera. Claro, estos videos y publicaciones que vemos en redes sociales precisamente hacen alusión a que es muy fácil poder tener rendimientos altos o bien tener ganancias ligados a algún tipo de instrumento de inversión. Pero a veces lo que no cuentan es cuáles son los riesgos que se pueden estar generando si accedo o adquiero un producto de los que ellos mencionan. Entonces, la Oficina del Consumidor Financiero lo que trata es de alertar a los consumidores financieros de que posiblemente se van a encontrar con este tipo de videos y de publicaciones, pero se les da una serie de herramientas para que puedan cuestionar, para que puedan solicitar información y así evitar no tener una pérdida de ese dinero que tanto cuesta, porque siempre nos lo hemos dicho, el dinero cuesta, y lo ideal es de que si queremos una forma de invertir, bueno, lo hagamos, pero de una forma segura, una forma en la que tal vez nuestro dinero no corra tanto riesgo. Este tipo de inversiones que hay en las redes sociales, ¿de qué tipo son? Son de diferente tipo. Ahí básicamente ellos mencionan lo que llaman el interés compuesto, que eso siempre ha existido. Simplemente lo que hacen es mostrarlo de una forma bastante atractiva, o también le llaman inversiones pasivas, que de hecho no existe como una explicación certera y específica de lo que son estas inversiones pasivas. Entonces nos pueden indicar que se hacen inversiones en el extranjero o bien inversiones aquí en el país, pero no nos indican cuáles son esos riesgos asociados a esa inversión, porque también hablan de rendimientos que pueden ir desde los 15%, 20% anual, cuando tal vez las inversiones acá en el país de entidades reguladas no suben o no llegan al 5 o 6%, rondan el 4, 4.5, pero si usted lo pone a comparar con lo que ofrecen estos asesores, sí es un monto realmente alto. Y ahí, como le digo, hay una amplia gama de productos que ellos indican. Bueno, hay mensajes que pues sí pueden llamar mucho la atención, que las pensiones van a colapsar en 20 años, que usted puede retirarse a los 35 años. ¿Es posible eso siquiera, don Ernesto? Claro, ahí hay que analizar muy bien ese mensaje porque hablan ellos de pensiones. Y bueno, hay que entender que el sistema de pensiones está compuesto por 3 pilares: del régimen universal, que puede ser el IBM, el más grande. Tenemos el régimen individual, que es el ROP, y uno voluntario. Entonces, cuando ellos hablan de pensiones, no están dando toda la información. Posiblemente hacen alusión a que el IBM vaya a tener algún problema, y eso ya es de conocimiento público. Si no se hacen ajustes estructurales a este régimen
primario, pero no explican que el ROB y el voluntario es una cuenta individual que posiblemente la persona lo va a tener en algún momento, ¿verdad? Entonces, por ahí hay un primer tema que hay que entrar a analizar bastante. El de que nos podemos pensionar a los 35 años. Bueno, esto es un poco utópico y dependen de muchísimos factores, no solamente el tema de la inversión. Es muy difícil que una persona pueda hacerse millonario de la noche a la mañana solamente con este tipo de inversiones o con inversiones en general. Como le digo, tienen que haber una serie de factores que propicien que hayan rendimientos, pero no podemos imaginar que con rendimientos tal vez del 15, 20, puede sostenerse en el tiempo, porque insisto, hay crisis mundiales, económicas, existen pandemias, existen muchas situaciones que pueden desencadenar que no tengamos rendimientos. Entonces, es necesario que estos asesores den toda la información necesaria para que ese consumidor financiero pueda tomar una decisión informada. Ya si a pesar de que tiene toda esa información, hizo todas las preguntas que nosotros hemos recomendado, toma la decisión, bueno, ya está advertido y la tomó por su decisión propia a pesar de tener toda esa información. Lo que aquí el mensaje principal, don Ernesto, es que de una forma mágica, entonces usted no va a resolver su vida en este momento y mucho menos con videos o con este tipo de promociones que se ven en redes sociales. Efectivamente, es utópico pensar que a los 30 años, 35 años ya nos vamos a pensionar, que vamos a tener un buen ingreso, porque es evidente, grandes personas, millonarios han tenido que tener toda una vida por delante para poder tener ese dinero. Warren Buffett, un ejemplo, que ha tenido grandes oportunidades para poder tener ese dinero y no fue de la noche a la mañana. Entonces, aquí hay que hacer un llamado a la población a ser prudentes, a realizar las preguntas necesarias para poder tener un panorama más claro y más efectivo a la hora de tomar una decisión tan importante como lo es la inversión. Enumeremos esas preguntas, Ernesto. Bueno, primero podemos decirle a ese asesor de cuáles son los instrumentos que se van a utilizar, porque si por ejemplo en el sector formal hay tasas del 4, 4.5 o 5 inclusive de rendimiento, ¿cómo es posible que nos estén ofreciendo o podamos tener rendimientos del 15, 20%? También es importante saber, bueno, en cuáles son esos instrumentos propiamente que se van a invertir, si son acciones, si son bonos, qué tipo de bonos, qué tipo de acciones, cuál ha sido ese rendimiento a lo largo de los años, una mirada hacia atrás de cuál ha sido ese comportamiento, si ha tenido en algún momento alguna disminución, cuál ha sido ese comportamiento histórico de ese producto que vamos a tener. También si el perfil de inversionista se ajusta a esos productos que vamos a adquirir, porque no es lo mismo una persona que normalmente es conservadora, es decir, que no le gusta asumir tanto riesgo, a una que efectivamente no importa asumir tanto riesgo. O por ejemplo, es normal que las personas que ya están en avanzada edad o que ya están llegando a la vida adulta mayor tomen menos riesgo. Entonces, bueno, saber si ese producto que se está adquiriendo atañe a esa situación que está esa persona, o bien si estamos un poquito con edades de entre los 20, 30 años, bueno, sí se está asumiendo bastante o poco ese riesgo. También es importante preguntar si estos asesores trabajan para una entidad como tal, una entidad financiera o otra entidad o empresa como tal, pero saber cuál es esa relación que existe o si simplemente son asesores que son independientes, pero es importante tenerlo claro, si trabajan o no para una organización o una empresa. Y también, desde luego, es necesario saber si la información ligada al producto que se me está vendiendo me la van a brindar mensualmente, quincenalmente, si vamos a tener un contacto directo con ese asesor para siempre, es decir, toda esa información del día a día, es decir, de lo que se va a generar
después de que se firma ya sea un contrato, porque normalmente lo que se firma es un contrato. Entonces tenemos que tener claro cuáles son esos documentos que vamos a firmar y cuál es mi participación, o sea, qué documento se me va a dar, por ejemplo, para saber si yo estoy participando de un fondo en específico, o bien si tengo o compro un bono, qué es lo que se me va a dar, ¿verdad? Todo ese tipo de información se me debe dar de forma previa. Eso es importante también tenerlo presente, no después de que adquiero el producto, porque ya firmé, ¿verdad? Ya di el dinero. Lo importante es que toda esa información se dé de previo a que el consumidor tome esa decisión. No, en esto vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con más aquí en Conversamos. Quédese con nosotros. Regresamos y estamos con el abogado de la Oficina del Consumidor Financiero, Ernesto Solano, con quien estamos hablando de todas esas ofertas que parecen maravillosas, que parecen mágicas, que se ven ahí en redes sociales y que dicen que usted puede invertir su dinero e incluso pues pensionarse a los 30 años. Don Ernesto, bueno, ya dejamos claro que eso no es una fórmula mágica para poder pensionarse a tan pronta edad, y por supuesto que estas cosas pueden prestarse para estafas y para situaciones así, pero además, ¿a qué otros riesgos se exponen entonces las personas que, a pesar de saber o de escuchar todas estas recomendaciones, dicen, no me importa, yo voy? Sí, bueno, como bien usted lo apunta, lo primero son las estafas, que hay personas que se dicen ser asesores, pero realmente no lo son, y lo que buscan es simplemente engañar al consumidor financiero para que se dé el dinero y de esta manera desaparecer, porque eso es lo que hemos visto, las estafas que se han dado en esta materia. Se le da el dinero y la persona desaparece, o sea, no era una persona física, era simplemente una simulación de todo un escenario, y la persona pierde el dinero. Lo otro es que evidentemente la persona pierda el dinero, porque tal vez sí es un asesor, pero el producto que le está recomendando al consumidor financiero no se ajusta tal vez a ese perfil de inversionista, o no le dieron toda la información necesaria para que pudiera tomar la mejor decisión. Entonces, la persona confiada, por lo que le dicen de que se va a retirar a los 30 años, que va a tener grandes cantidades de retorno, entonces da el dinero, pero resulta ser de que el instrumento era muy volátil o era muy riesgoso. Entonces, en ese caso, por múltiples temas que se hagan en el mercado, puede hacer de que simplemente no tenga rendimientos, inclusive pierda el dinero. Entonces, en ese caso, la persona simplemente se queda sin el dinero, y ahí es donde entra también la importancia de si es una entidad regulada y supervisada, por cuanto sabemos que en el sector regulado y supervisado, si bien no está ajeno a que se den estos temas que puede ocasionar disminuciones en los rendimientos, inclusive minusvalías, lo cierto es de que hay una estructura de regulación y supervisión. Y, por ejemplo, como lo vimos recientemente con dos situaciones de dos entidades reguladas y supervisadas por autoridades de Costa Rica, aunque no es lo ideal, pero existe un fondo de garantía, ¿verdad? De depósito, que si la persona da su dinero y hay alguna crisis, hay una intervención, un proceso de resolución, puede al menos recuperar lo que ese fondo de garantía de depósito está establecido, o bien inclusive lo que el mecanismo de resolución establezca, versus a que si eso sucede en el sector no regulado ni supervisado, no va a recuperar absolutamente nada, porque no existe esa garantía. Ahí no va a tener a dónde acudir, ni siquiera. Exactamente, no habría a dónde acudir, porque es el sector no regulado, no supervisado, no hay ningún tipo de fondo de garantía de depósito, ni ningún tipo de garantía, y lo que genera es simplemente la pérdida del patrimonio de la persona consumidora. ¿Cómo puedo yo saber, o dónde puedo consultar si estas entidades están o no reguladas?
Bueno, normalmente esta información está en las páginas web de las superintendencias. Por ejemplo, la SUGEF tiene una lista en donde se establecen cuáles son esas entidades sujetas a regulación. La SUGEVAL también, por su parte, tiene hasta una lista de empresas o personas físicas o jurídicas que dan información o se hacen pasar por asesores y no lo es, o hacen captaciones que no pueden hacerlas. Entonces, es importante tanto ver esa lista de los regulados como de esas personas físicas o jurídicas que dan información que tal vez no se ajustan a lo que indica la normativa. ¿Cuántas veces deberíamos de pensar en hacer una inversión grande o pequeña, pero cuántas veces deberíamos de pensarlo antes de ir y decir, bueno, sí, voy a hacerlo? Bueno, independientemente del monto, ¿verdad? O de que si es un tema de inversión grande o pequeña, tenemos que hacernos varias preguntas, y para eso es precisamente que hay que acercarse a personas que realmente saben del tema, de empresas u organizaciones consolidadas que tienen regulación y supervisión. Podemos también ir a donde personas físicas o jurídicas, pero que uno pueda hacer como un análisis de qué tanta experiencia tienen en el mercado, si han tenido o no algún tipo de éxito. Entonces son diferentes temas que hay que valorar antes de tomar esa decisión, porque insisto, es un dinero que le cuesta a la persona generar. No es como que de la noche a la mañana hizo un ahorro y ya ahora va a invertir. No, es un dinero que ha tal vez trabajado por él muchísimos años. Entonces tenemos que en la mejor medida ir donde expertos que nos puedan asesorar, que nos puedan decir, bueno, cuáles son sus objetivos. Después, bueno, hacemos un análisis para saber qué tipo de perfil de inversionista es usted, y como consecuencia, sabiendo el objetivo y ese perfil de inversionista, bueno, ahí tomando esas decisiones. Pero, insisto, con personas que verdaderamente sepan, que tengan experiencia, y en la mejor medida que sea del sector regulado y supervisado por ese respaldo que pueda existir a futuro. Es siempre bueno buscar como varias voces, varias opiniones, así como a veces uno tiene una duda con una cuestión médica que va y busca otra opinión, es bueno hacerlo también en este caso. Perfectamente, siempre es importante tener diferentes criterios. Puede ser 2, 3 criterios como para que la persona tenga más elementos de juicio a la hora de tomar esa decisión. Posiblemente en estos casos las diferentes opciones van a coincidir, porque se hacen estudios serios en donde se determina, insisto, cuál es el perfil del inversionista y la relación con esos objetivos. Entonces, posiblemente esos 2 criterios, sí, es recomendable tal vez consultarlos, pero posiblemente la respuesta va a ser similar, precisamente por ese análisis que se hace. Entonces, así como hacemos un estudio para saber dónde sacar nuestra cuenta bancaria o nuestra tarjeta de crédito o inclusive nuestra operadora de pensiones, de igual manera tenemos que hacerlo cuando tomemos esa decisión de invertir. Como ustedes lo decían ahí, siempre es importante pues invertir en algo que uno realmente entiende. Sin duda, eso es elemental, porque tampoco es recomendable ir a ojos, como dice, cerrados con una persona que se dice ser el asesor, porque puede hacer de que pase muchísimas situaciones con ese asesor, ¿verdad? Entonces es importante que el consumidor al menos entienda la figura, sepa dónde va a ir ese dinero, si es en el exterior, si es aquí en el suelo costarricense, cuál es el instrumento como tal que se va a utilizar, cuál es la dinámica del mercado, cuáles son esos rendimientos históricos que se ha tenido. Todo ese tipo de información es importante que el consumidor la tenga y la entienda. Porque no me sirve nada tenerla ahí si no la entiendo. Entonces es entenderla, porque a partir de allí el consumidor puede hacerle preguntas a ese asesor, puede buscar en el internet, ¿verdad? Hacer la tarea, exactamente. Versus a que si usted no lo entiende, no puede hacer ese análisis. No sabe por dónde empezar. Por ejemplo. ¿Ustedes han tenido denuncias o han llamado a consultarles por este tipo de situaciones? Sí, debido a ese tipo de consultas que nos han estado haciendo consumidores, de que si esta persona está regulada o si esta empresa
empresa está regulada o no, o que si hemos tenido casos de estafas, o que si es verdaderamente una persona que existe o no. A raíz de eso es que nosotros vemos la necesidad de sacar este comunicado y hacer esa advertencia, que como le digo, es para que simplemente el consumidor pueda tomar decisiones informadas. Muchos de estos asesores sí puede hacer de que brinden productos o herramientas válidas que son legales, pero bueno, que den toda la información. Eso es lo que pedimos, y que el consumidor también, si no se la dan, la pueda pedir, darle esas herramientas al consumidor financiero. Estas preguntas que enumeramos hace un momento, las personas también pueden repasarlas, pueden verlas para tenerlas ahí presentes en el momento en el que vayan a hacer una inversión. Sin duda, en nuestra página web tenemos todos los comunicados de prensa que hemos sacado en los últimos meses. Este es el primero con el que arrancamos el año 2025, entonces pueden ingresar a nuestra página web y ver estas preguntas que salen como el comunicado de prensa como tal, pero están desglosadas para que puedan hacer esas preguntas. ¿Cómo ha empezado el año para ustedes en la oficina? Bueno, bastante movido. Hemos tenido bastantes casos. Todo este tema también de lo que sacó el comunicado de prensa de la Sujeval con el puesto de Bolsa de Comercio Transcomer. Esto ha generado también bastantes consultas a la Oficina del Consumidor Financiero. También estamos por sacar nuestro boletín con la información del 2024 y bueno, otros temas relacionados con los proyectos de ley en materia de protección al consumidor financiero que ya están avanzando en corriente legislativa, entonces nos han requerido bastante tiempo analizando. Recordemos entonces para todas las personas que tal vez tienen algunas dudas, incluso con respecto a procesos de deudas o situaciones que tengan en este momento, ¿en dónde pueden encontrarlos? Claro, pueden ingresar a nuestra página web, que es www.ocf.fi.cr. De esta manera pueden ingresar, pueden llenar el formulario en caso que tengan una inconformidad o un reclamo, o bien pueden acceder al material de educación financiera que tenemos desde libros digitales gratis, en donde están enfocados en temas de deudas, en temas de consejos de ciberseguridad, temas relacionados a las pensiones, de inversiones también, y también pueden encontrar estos comunicados de prensa en donde damos también información relevante para la protección del consumidor financiero. Don Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros. Con muchísimo gusto, a la orden. Y gracias a usted por acompañarnos una vez más aquí en Conversamos. Recuerde, siga con más de su Canal 13 y que la pase muy bien.